Buenas noches a todos, Dios los bendiga. Y bueno, primero que nada, pues antes de empezar con el mensaje, quiero agradecerle a mi hermano Jesús porque pues nuevamente una vez más me da la oportunidad de poder compartir un tema o una predicación con ustedes a través de estas plataformas. Y bien, pues como ya lo mencionó ahorita mi hermano, el tema de esta noche lleva por nombre, ¿es importante o no? Hay cosas, mis hermanos, que decimos que son importantes y hay otras cosas que decimos que no son importantes. Sin embargo, lo que es importante para una persona tal vez no lo sea para otra. Por ejemplo, hay gente que dice que la política es muy importante en su vida y en el país también. Pero por otro lado, hay gente que no pone atención a la política porque no piensa que no le afecta tanto, o al menos no está siendo afectada directamente en su vida. La religión, mis hermanos, es un tema que algunos piensan que no afecta en sus vidas y por eso no tienen interés en la Biblia ni en las cosas espirituales. Pero por otro lado, hay personas que se preocupan mucho por la religión, por la Biblia y por las cosas espirituales. Los que dicen que la religión no importa en sus vidas, por lo general, piensan que los religiosos son fanáticos y que están locos. Hay una realidad en el mundo y permítame decírselas, lo que le importa mucho a uno no le importa a otro. Jesucristo reconoció esta verdad cuando enseñaba en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 13 y versículo 14. Si tienen sus Biblias ahí en mano o si tienen su teléfono, si pudieran acompañarme. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Jesús enseñó o dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. No todo el mundo va a buscar la salvación de Dios, y por eso estará perdido. Los que andan en el camino espacioso son los que dicen que la religión no les importa a ellos o no quieren andar en el camino angosto, ni conformarse al mandamiento de Dios. Cristo enseñó por la parábola del sembrador, que creo que ya todos la conocemos y la podemos encontrar en el libro de Mateo, capítulo 13, versículos del 3 al 9 y en los versículos del 18 al 23. Cristo enseñó por esta parábola que algunos serán fieles obedeciendo la voluntad de Dios, mientras otros serán infieles y estarán perdidos. Los cristianos deben entender que hay gente a la que no le importa para nada la iglesia. También hay otra realidad que es tan triste, pero que no podemos negar, y es que hay miembros de la iglesia que tienen muy poco interés en las cosas espirituales. Estos hermanos están en el culto para participar de la cena del Señor, pero están ausentes de los otros cultos o las actividades de la iglesia. Creo que ellos prefieren que la iglesia se congregue solo una vez por semana para no sentirse avergonzados cuando los demás hermanos se congregan y ellos están ausentes. Bien, mis hermanos, quiero decir que tal vez la iglesia y las cosas espirituales no son importantes para muchos, pero la palabra de Dios, la iglesia y todas las cosas espirituales me importan a mí, le importan a ustedes y a los demás hermanos que quieren agradar a Dios por la obediencia a su palabra. Yo sé que muchos dicen que estas cosas no afectan su vida y por eso piensan que son una pérdida de tiempo. Sin embargo, nosotros que somos cristianos no permitimos a los incrédulos, a los infieles y a los débiles impedirnos cumplir nuestros compromisos que tenemos con Dios, porque el día viene cuando toda esa gente va a estar delante de Dios en el juicio, sin importar, mis hermanos, si creen o no creen en Dios y su juicio. Ahora quiero notar algunos puntos que tienen importancia para mí
y para cada uno de ustedes y para otros cristianos fieles, aunque muchas personas no quieren aceptar la verdad en cuanto a esas cosas. Primeramente, Dios es importante para mí y debe ser importante para todos ustedes. Hay gente que hace las siguientes preguntas. ¿Hay un Dios todopoderoso? ¿De dónde viene el hombre? ¿O cuál es el origen del hombre? Bien, mis hermanos, tenemos la respuesta para todas estas preguntas en el primer capítulo de la Biblia. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y lo podemos completar con el versículo 31 de aquí mismo, en Génesis capítulo 1, que nos dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Bien, fue por el poder de Dios que hizo el mundo y todo lo que está en el mundo. Cuando Dios le habló a Moisés en el desierto diciéndole que quería que volviera a Egipto para sacar el pueblo de Dios, encontramos este pasaje en Éxodo capítulo 3, versículos 13 y 14. Éxodo capítulo 3, versículos 13 y 14. Éxodo capítulo 3, versículos 13 y 14 nos menciona, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Permítame decirles que Dios siempre ha sido y que no hay, mis hermanos, uno antes de Dios. Y que por las palabras de Malaquías capítulo 3 versículo 6, perdón, sabemos que Jehová no cambió. Es Dios que amó al mundo y envió a su Hijo para dar salvación a todos los que obedecen. Recordemos también que nos dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, mis hermanos, como primer punto tenemos Jesús es importante para mí y es importante para todos ustedes. La persona que quiere ser salva tiene que creer en Jesús. La Biblia nuevamente nos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, Hebreos capítulo 11, versículo 6, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Concluimos, mis hermanos, sencillamente que la persona que no cree en Jesús está perdida y tendrá su parte en el lago de fuego. El cristiano tiene esperanza en Cristo. Nuevamente, volviendo al libro de Juan, capítulo 11, versículo 25, recordemos que nos dice, yo soy la resurrección y la vida. Escuchen, mis hermanos, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén a esto, mis hermanos. Por eso tenemos confianza en las palabras de Jesús cuando también dijo en Marcos capítulo 16, versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bien, como siguiente punto, el cielo, el infierno y la salvación son importantes para mí y son importantes para ustedes. En algunas ocasiones me he dado cuenta que hay personas que no creen que existe un infierno para los malos ni un cielo para los fieles. Algunas personas piensan o han pensado que el cielo
y el infierno están aquí en este mundo. Si la persona cree así o no, la Biblia nos enseña, mis hermanos, que será un lugar de consuelo y un lugar de sufrimiento. Cristo enseñaba la verdad en la parábola de el rico y Lázaro, y la podemos encontrar en Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 31. Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 31. Y bien, vamos a notar algunas verdades de este pasaje. Primeramente, los ricos y los pobres mueren. No todos van al mismo lugar. Los fieles son consolados y los malos son atormentados. Los atormentados no pueden escapar de sus tormentos. Los atormentados no quieren que sus familiares lleguen a ese lugar de tormento. Esta enseñanza, mis hermanos, es suficiente para mí y debe ser suficiente para cada uno de ustedes, porque nos es claro que yo no quiero ir, ni ustedes tampoco, a este lugar de tormento. Así que permítame decirle que hay que hacer todo lo posible para evitar este destino para nuestras almas. Los que ahora, mis hermanos, no creen en este tiempo, perdón, los que ahora no creen en este tiempo que hay un infierno, es cierto que van a creer un día en ese lugar. Bien, como siguiente punto, la resurrección es importante para mí y es importante para ustedes. Todo el cristianismo depende de la realidad de la resurrección. El apóstol Pablo dijo en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 12 al 14. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 12 al 14. El apóstol Pablo dijo, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Como Pablo dijo que si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana y no hay esperanza en Jesucristo, ni tampoco en las promesas que encontramos en la Biblia. Sin embargo, una cosa que puedo decir con toda seguridad, mis hermanos, es que ninguno va a encontrar a Jesús todavía en su tumba. Jesús está vivo y está con Dios en el cielo. Su tumba está vacía. Todos los famosos que murieron están todavía en sus tumbas. Como siguiente punto, los mandamientos de Dios son importantes para mí y son importantes para ustedes. El pueblo de Dios siempre fue enseñado a obedecer los mandamientos de Dios durante el tiempo del Antiguo Testamento y también hoy somos enseñados a obedecer los mandamientos del Nuevo Testamento. Leemos esto durante el tiempo de Moisés. La Biblia una vez más nos dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículos 1 y 2. Deuteronomio capítulo 4, versículos 1 y 2. La palabra de Dios nos dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Deuteronomio capítulo 4, versículos 1 y 2. En el Nuevo Testamento también Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 15. Los fieles andan en la manera como es digno de la vida cristiana. La persona, mis hermanos, que guarda los mandamientos de Dios es sabia y agrada a Dios. Sin embargo, mis hermanos, hay personas que no aceptan la Biblia como la palabra de Dios
e ignoran los mandamientos que están en la Biblia, pero vendrá y llegará el día cuando serán juzgados por los mandamientos que ya ignoraron. Y Jesús dijo acerca de esto, ahí en el libro de Juan, capítulo 12, versículos del 47 al 50. Juan, capítulo 12, versículos del 47 al 50. Juan, capítulo 12, versículos del 47 al 50. Jesús dijo acerca de esto, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Versículo 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Los mandamientos de Dios son asunto serio y no se debe jugar con ellos. El apóstol Pedro también dijo ahí en segunda de Pedro capítulo 2 versículo 21, segunda de Pedro capítulo 2 versículo 21. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 21. El apóstol Pedro también dijo, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Hay tristeza sobre tristeza, mis hermanos, cuando uno ignora o anda contrario a los mandamientos de Dios. Pero por otro lado, hay un gran gozo también, mis hermanos, cuando uno anda conforme a los mandamientos de Dios. Juan dijo acerca de esto en segunda de Juan, capítulo 1, versículo 4. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 4. Juan dijo, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Hay confianza y hay seguridad cuando uno anda y obedece los mandamientos de Dios. Juan nuevamente también dijo en primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Bien, como siguiente punto, mis hermanos, las enseñanzas bíblicas son importantes para mí y son importantes para cada uno de ustedes. La Iglesia de Cristo tiene este dicho, hablamos donde la Biblia habla y callamos cuando la Biblia calla. Creo que la base para este dicho viene del siguiente versículo. Lo podemos encontrar ahí en Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. La Biblia nos dice,
Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. No menospreciemos, mis hermanos, unas enseñanzas de la Biblia solamente porque no nos agradan. Como siguiente punto, la adoración es importante para mí y es importante para cada uno de ustedes. David dijo en Salmos capítulo 122, Salmos capítulo 122, versículo 1. Salmos capítulo 122, versículo 1. David dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. David, mis hermanos, expresó su convicción y el deseo de su corazón. La adoración de Dios es un privilegio que fue dado a los cristianos. Los cristianos son los únicos que adoran a Dios y Dios recibe sus súplicas cuando se conforman a su voluntad. Si la adoración no se conforma a la voluntad de Dios, no la recibe Dios y todo es en vano. Recordemos que Jesús dijo en Mateo capítulo 15, versículos 8 y 9. Mateo capítulo 15, versículos 8 y 9. Mateo capítulo 8, versículos, perdón, Mateo capítulo 15, versículos 8 y 9. Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Versículo 9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Jesús mandó que todos tengan que adorar a Dios cuando dijo allí también en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 10, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando uno deja de adorar a Dios, mis hermanos, conforme a los mandamientos, no participa de la cena del Señor tampoco. El apóstol Pablo persuadía a los cristianos a adorar a Dios. La iglesia, mis hermanos, se congrega para examinar, para exhortar y reforzar a los demás hermanos. Debemos notar lo que el escritor del libro de Hebreos también dijo en el libro de Hebreos, capítulo 10, Hebreos capítulo 10, versículos del 24 al 27. Hebreos capítulo 10, versículos del 24 al 27. Hebreos capítulo 10, versículos del 24 al 27. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Versículo 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El cristiano, mis hermanos, que ignora o deja la adoración de la iglesia a Dios, está ignorando o está dejando de cumplir el mandamiento de Dios y será castigado por eso. Bien, como siguiente y último punto, tenemos la comunión de los hermanos
es importante para mí y es importante para cada uno de ustedes. Los primeros cristianos guardaban la comunión de los demás cristianos. Una vez más, nuevamente la Biblia nos dice en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42. Hechos, capítulo 2, versículo 42. Hechos, capítulo 2, versículo 42. La Biblia nos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Uno puede ver la importancia de la comunión por el siguiente pasaje. Ahí en Primera de Juan, perdón, capítulo 1, versículos del 4 al 7. Primera de Juan, capítulo 1, Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 4 al 7. Nos dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos, perdón, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7. Pero si andamos en luz, él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El tiempo, mis hermanos, que pasamos con nuestros hermanos en Cristo es un tiempo precioso. El apóstol Pedro expresó el vínculo que tenemos con nuestros hermanos en este término, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Y bien, mis hermanos, por último, me gustaría que me acompañaran a leer una última escritura allí en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 6. La Biblia nos dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bien, mis hermanos, concluyo con esto. Debemos hacer todo lo posible para mantener la unidad que tenemos en Jesús. Y la única manera, mis hermanos, que podemos mantenerla es por nuestra obediencia a su palabra y nada más. Bien, mis hermanos, pues este ha sido el tema que Dios puso en mi vida para compartirlo con cada uno de ustedes en esta noche. Espero que sea de gran bendición para sus vidas y pues muchas gracias por su tiempo y su atención. Dios los bendiga y así le dejo el lugar a nuestro hermano Jesús.